a ver ya los problemas de la ley de Coulomb. Empezaremos con 3 problemas muy sencillos para que podamos comprender pues la utilización de esta ley. Y empecemos con este problema que nos dice que determinemos el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1, que es igual a menos 5 microcoulombs, Q2, 4 microcoulombs, y obviamente están separadas en el vacío con una distancia de 20 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es tener los datos aquí. Sabemos que Q1 es igual a menos 5 microcoulombs, pero ustedes saben muy bien que estos microcoulombs los tenemos que convertir a coulombs usando su expresión de potencias de coulombs, que en este caso sería menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 es de 4 microcoulombs, la convertimos a coulombs y nos queda 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia es de 20 centímetros, la convertimos a metros y entonces tenemos 0.2 metros. La constante de proporcionalidad es de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado. Y nuestra ecuación es la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. De esta expresión de aquí vamos a sustituir los valores que obtuvimos acá del problema. Por lo tanto, tenemos la constante de proporcionalidad que es de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado, por la carga 1 que es de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, por la carga 2 que es 4 por 10 a la menos 6 coulombs, divididos entre la distancia al cuadrado que es 0.2 metros al cuadrado. Vamos a aplicar la ley donde me dice que si yo multiplico las potencias, el resultado se tiene que sumar. Por lo tanto, vamos a multiplicar menos 5 por 4 me va a dar menos 20, como tenemos aquí, menos 20 por 10. Y las potencias las manejo menos 6 más menos 6 me va a dar menos 12. Coulomb por coulomb me va a dar coulomb cuadrado. Y voy a elevar al cuadrado la distancia, que sería 0.2 por 0.2 me va a dar 0.04 metro cuadrado. Cancelamos los coulombs cuadrados y entonces obtenemos esta nueva expresión que se obtiene de multiplicar menos 20 por 9 me va a dar menos 180 por 10 a la menos, obviamente por 10 a la 9 menos 12 newtons metro cuadrado, porque manejo las potencias que están aquí por esta ley de acá, entre la distancia al cuadrado que es 0.04 metros cuadrados. Obviamente de esta expresión de aquí, al restar estas potencias, voy a obtener que es menos 180 por 10 a la menos 3, porque 9 menos 12 me da menos 3, newtons metro cuadrado entre la distancia que es 0.04 metros al cuadrado. Voy a cancelar los metros al cuadrado y entonces voy a dividir menos 180 entre 0.04 me va a dar menos 4.500 por 10 a la menos 3 newtons, porque nada más voy a quedarme con las unidades de Newton porque estamos buscando la fuerza. Si yo recorro esta notación científica, la paso, o este número que está en notación científica, lo paso a notación desarrollada, lo que tengo que hacer es que esta potencia me indica cuántos lugares debo yo de recorrer a la izquierda, porque obviamente está negativo. Entonces voy a recorrer 3 lugares que sería 1, 2, 3, y aquí voy a poner el punto. Por eso es que me queda menos 4.5 newtons. Al hacer eso, ya quito la potencia y entonces me queda el número de forma simplificada. Por lo tanto, la fuerza entre las cargas es de 4.5 newtons y esta fuerza es de atracción porque es negativa, ya que si es negativa significa que las cargas son diferentes, es decir, una es negativa y otra es positiva. Y recuerden que cuando tenemos cargas diferentes, estas siempre se van a atraer.
En el siguiente problema, me dicen que una carga eléctrica de 2 microcoulomb se encuentran en el aire a 60 centímetros de otra carga y que la fuerza con la cual se rechazan estas es de 3 por 10 a la menos 1 newtons y me piden que cuánto vale la carga desconocida. Por lo tanto, los datos son: la carga 1 es igual a 2 microcoulombs, lo convertimos a coulombs y me va a quedar 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 es la que no sabemos. La distancia es 60 centímetros y lo convierto a metros, que es 0.6 metros. Y la fuerza es de 3 por 10 a la menos 1 newtons. La constante de proporcionalidad es de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Y nuestra ecuación es la de la ley de Coulomb. De esta ley de aquí, como nos están pidiendo la otra carga, voy a despejar la carga 2. La distancia la paso multiplicando con la fuerza, como tenemos aquí. La constante de proporcionalidad que multiplica a las cargas, pues la paso dividiendo y despejo la carga 1 para que quede solita la carga 2. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y entonces voy a obtener esta expresión, que la carga 2 va a ser igual a la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante de proporcionalidad por la carga 1. Sustituimos los valores en esta nueva expresión. Entonces vamos a obtener la fuerza es igual a 3 por 10 a la menos 1 newtons por la distancia que la separa al cuadrado, que es 0.6 metros al cuadrado, entre la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la carga 1, que es de 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Cancelamos un coulomb de arriba con un coulomb de abajo y entonces elevamos primero al cuadrado la distancia, que sería 0.6 por 0.6 me va a dar 0.36 y metro por metro me va a dar metro cuadrado, por 3 por 10 a la menos 1 newtons, entre, multiplico 9 por 2 me va a dar 18, por 10 voy a manejar las potencias con esta expresión de aquí o esta ley que me dice que el producto de las potencias es la suma de las potencias. Por lo tanto, voy a tener 9 menos 6, que es lo que tenemos aquí, y esa es la potencia que está aquí, por newtons, por metro cuadrado y por coulomb. Al hacer esto, voy a multiplicar 3 por 0.36 y me va a dar 1.08 por 10 a la menos 1 newtons por metro cuadrado. Y las potencias ya las sumé, que sería 9 menos 6 me va a dar 3, entonces me va a quedar 18 por 10 a la 3 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Cancelo los newtons, cancelo los metros y todo me va a quedar en coulombs. Por lo tanto, aplicamos esta ley de aquí que me dice que la división de las potencias es la resta de las potencias y voy a obtener, si yo divido 1.08 entre 18, obtenemos 0.06 por 10 a la menos 1 menos 3, que estoy aplicando esta ley de aquí, y obviamente coulomb. Sumamos esas potencias y me va a dar menos 1 menos 3 me va a dar menos 4, por lo tanto voy a obtener 0.06 por 10 a la menos 4 coulombs. Y si yo recorro el punto decimal, como ya les dije, para tener solamente unidades, entonces voy a recorrerlo 2 puntos hacia la derecha. 2 lugares sería 1, 2, y entonces como recorrí 2 lugares, esta potencia va a aumentar 2 unidades, es decir, me va a quedar 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Por lo tanto, el valor de la otra carga que estamos buscando es de 6 por 10 a la menos 6 coulombs. En el último problema me están pidiendo que calculemos la distancia a la que se encuentran las dos cargas eléctricas de 4 por 10 a la menos 7 cada una y que se rechazan con una fuerza de 5 por 10 a la menos 2 newtons.
Por lo tanto, nuestros datos son: la carga 1 es de 4 por 10 a la menos 7 coulombs. La carga 2 es de 4 por 10 a la menos 7 coulombs porque me están diciendo que son iguales. La distancia no conocemos. La fuerza es de 5 por 10 a la menos 2 newtons. La constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Y la ecuación de la ley de Coulomb, que es fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Como me están pidiendo la distancia, despejo de esta ecuación la distancia. Es decir, esta distancia está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, como tenemos aquí. Entonces voy a obtener que despejar la fuerza y la paso abajo. Entonces me va a quedar que la distancia al cuadrado va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre la fuerza. Pero la distancia está elevada al cuadrado y necesito tener esta distancia pues solita, sin el cuadrado. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada y voy a obtener que distancia R va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre la fuerza. De esta nueva expresión vamos a sustituir estos valores de aquí y entonces vamos a obtener que la distancia R va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 7 coulombs, por la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 7 coulombs, entre la fuerza, que es de 5 por 10 a la menos 2 newtons. Voy a multiplicar estas dos cargas de aquí, me va a dar 4 por 4, 16, por 10, aplico esta ley aquí de las sumas, entonces me va a quedar menos 7 más menos 7, me va a dar menos 14 coulombs cuadrado, porque coulomb por coulomb da coulomb cuadrado, entre 5 por 10 a la menos 2 newtons, que es la fuerza que tenemos aquí. Después vamos a dividir estas dos cantidades de aquí. Y vamos a obtener la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad por, si yo divido 16 entre 5, me va a dar 3.2 por 10. Aplico aquí esta ley de aquí para manejar las potencias que tenemos acá. Entonces sería menos 14 menos menos 2 coulomb cuadrado entre newtons. Sumo las potencias o manejo los signos, me regreso. Aquí me va a quedar menos por menos da más, que es lo que tenemos aquí. Entonces me va a quedar 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado por 3.2 por 10 a la menos 14 más 2 coulomb cuadrado sobre newtons. Al manejar estas potencias o sumarlas, me va a quedar esta nueva expresión que es raíz cuadrada de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado por 3.2 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newtons. Vamos a multiplicar ahora 9 por 3.2, pero antes que esto cancelamos las magnitudes para que nos quede una expresión más sencilla. Y entonces ahora sí, tenemos 9 por 3.2 es igual a 28.8 por 10 a la 9 menos 12, porque aplico esta ley de aquí, y me va a quedar metros cuadrados. Por lo tanto, si yo sumo 9 menos 12, me va a quedar menos 3. Y entonces tenemos lo que es 28.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. De este resultado de aquí, voy a recorrer la potencia o el punto decimal hacia la izquierda para que me quede una unidad, porque en notación científica siempre debemos de procurar manejar unidades y no decenas como tenemos aquí. Por lo tanto, al hacer esto, nos va a quedar 2.88 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, porque si yo recorrí el punto hacia la izquierda,
entonces esta potencia baja una unidad, por eso me queda aquí menos 2. Después voy a manejar esta ley de aquí que me dice que el producto de la raíz es el producto de las raíces para poder manejar toda esta expresión que tenemos acá adentro. Entonces me va a quedar la raíz de 2.88 por la raíz de 10 a la menos 2 por la raíz de los metros al cuadrado. Saco la raíz de 2.88 y me va a quedar 1.69. Y aquí voy a aplicar la ley de los radicales que me dice que todo radical lo puedo convertir a una potencia fraccionaria. Por lo tanto, esta ley la aplico en estas dos raíces de aquí. Y entonces, ¿qué tenemos? 10 a la menos 2 entre 2, porque aquí tenemos raíz cuadrada, la potencia es menos 2. Y aquí también aplico esta ley y entonces me va a quedar metros entre 2 entre 2. Por lo tanto, voy a dividir menos 2 entre 2 y me va a quedar a menos 1. Y 2 entre 2 me va a dar 1 y ese no lo ponemos. Si yo recorro la potencia, como ya dijimos, para manejar una expresión más sencilla de la distancia, si este punto yo lo recorro a la izquierda, entonces me va a quedar 0.169 metros. Eso significa que la distancia de separación entre las cargas es de 0.169 metros o bien de 16.9 centímetros. Por lo tanto, estos fueron los 3 problemas sencillos de la ley de Coulomb y en la siguiente sesión vamos a ver otra configuración de cargas. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos en la siguiente sesión.